Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Al inicio del programa te comentamos que a propósito de que a inicios de esta semana le dieron el alta, al menos de una institución de salud, al conductor Michael Schumacher, dijimos que íbamos a hablar con el doctor Fernando Lipovetsky, médico coordinador de terapia intensiva del Hospital Universitario de La UAI, para que nos aclare un poco esto del coma y estado vegetativo, qué cosas son, porque es terminología que verdaderamente nosotros no entendemos bien. Doctor Lipovetsky, Gabriela Costa, Miguel San Giovanni y Norberto Blanco desde Conciencia Médica le hablan. Bueno, ¿cómo andan todos por allá? Les agradezco el llamado y que hayan pensado en mí para hablar sobre este tema. No, Fernando, muchas gracias a vos por tu tiempo. Un poco la idea es a ver que nos aclares, porque uno había escuchado que Schumacher tuvo el accidente fines del año pasado, entró en un estado de coma, pasaron un poco más de 6 meses, lo sacan de una institución, de un hospital, yo creo que lo deben llevar a otra institución de salud por ahí de menor complejidad, pero dicen que salió del coma. Claro. ¿Esto puede ser así? ¿Puede pasar con una persona? Bueno, ante todo, lamentablemente no me llamaron a mí para ver a Schumacher, así que es algo que desconozco, digamos, el cuadro clínico de él en particular, pero lo que te puedo decir es que no me llama la atención lo que pasó con él. Él lo que tuvo inicialmente fue un traumatismo de cráneo grave que lo llevó al estado de coma. Bien. Lo que primero debemos diferenciar entre los diferentes estados de conciencia que hay, que es el coma y que es el estado vegetativo. Bien. La característica fundamental del coma, para que se entienda, es que el paciente está permanentemente con los ojos cerrados y con un estado de inconsciencia. Es decir, si yo a un paciente le hago un estímulo nociceptivo, es decir, un estímulo fuerte, doloroso, el paciente parece estar dormido, pero la verdad es que no está dormido, está en un estado de inconsciencia y los ojos permanentemente cerrados. O sea, el paciente en coma, si yo lo pincho, no reacciona de ninguna forma. Nada, no responde a ningún estímulo, puede tener algunos estímulos que se llaman respuestas anómalas o anormales, como estímulos de descerebración o de corticación, pero la característica fundamental que hace la diferencia con los respectivos estados de conciencia es que el paciente permanece con los ojos cerrados a pesar de los diferentes estímulos. Bien. Que él haya, evolucionado a la apertura ocular, que es lo que creo que realmente pasó, eso habla de, la evolución natural del coma, que van al estado vegetativo. Y esa es la diferencia entre el coma y el estado vegetativo. Persiste el estado de inconsciencia, es decir, que él seguramente no debe tener conciencia y no debe interactuar con sus familiares, con los médicos que lo tratan, pero probablemente lo que tenga es ciclos de apertura y cierre de los ojos. Ajá. Es decir, que por momentos parece estar despierto y por momentos parece estar dormido. Esa es la evolución natural de los comas que tienen etiología, es decir, la causa que son el traumatismo. Bien, pero evidentemente, por más que lo estimulen, no es que me va a apretar la mano o va a mover una pierna. Bueno, a ver, en los diferentes estos estadios malignos del estado de conciencia, hay lo que se llama el estado mínimo de conciencia. El estado mínimo de conciencia hay que hacer diagnóstico diferencial con el estado vegetativo, porque además de esta, presencia o ausencia de la apertura ocular, el paciente puede responder a pequeñas órdenes simples, como por ejemplo responder si tiene dolor o no, responder a órdenes simples como cerrar los ojos o mover un brazo o una mano, pero son estados mínimos de conciencia. Así que yo no sé si él tiene o un estado vegetativo persistente. Se habla de persistente cuando los síntomas van más allá de los 6 meses, o si realmente tiene una pequeña conciencia, que es lo que se llama estado mínimo de conciencia. Bien. Pasa como dijiste, o sea, por ahí la evolución del coma pasó a este estado vegetativo. Ahora, de ese estado vegetativo, ¿va a depender de qué originó todo el proceso para que pueda llegar a salir? Es muy buena la pregunta. Mira, generalmente los pacientes con traumatismo tienen mucho mejor pronóstico que cuando el cuadro de coma es de etiología vascular. Eso se ha visto en serie de estudios importantes, pero cuando ya, superamos entre los 6 meses y el año, la posibilidad de recuperación llega casi a 0. Así que
si bien hay una expectativa, yo calculo, de familiares, acá en este caso de todos sus fans, de todo el cuerpo médico tratante, a medida que pasen los días y a medida que nos acerquemos al año, probablemente la recuperación sea muy mala y probablemente la condición clínica sea igual a la que está ahora. Así que en trauma, cuando nosotros tenemos un paciente con traumatismo de cráneo acá en la terapia, y la gran pregunta del ser querido es si esto, digamos, va a revertir o no, yo siempre les digo que hay que esperar por lo menos entre 6 meses y un año, que ahí vamos a tener la respuesta a ver qué secuela le va a quedar al enfermo. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Gabriela Costa. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Gabriela? Muy bien, ¿qué tal? ¿Existen personas que de estado vegetativo han pasado a despertarse? ¿Existen esas personas? Sí. A ver, recordar, estado vegetativo puede tener, si hablamos de despertar, es que tenga los ojos abiertos. Puede tener momentos de despertar. Lo que generalmente pueden pasar son a diferentes estadios, que son estados de mínima conciencia o estadios con discapacidad moderada o severa. Pero es muy raro cuando un paciente está en estado vegetativo que pase a la situación previa de lo que le originó la situación que lo llevó al coma, es decir, que retome sus actividades, que vuelva a trabajar, que vuelva a tener contacto con la familia. Yo, en la evidencia, yo no he encontrado ningún caso. Cada tanto, digamos, sale en el periodismo alguna nota de estos casos milagrosos, pero habría que verlos bien en particular, habría que ver si está hecho bien el diagnóstico de estado vegetativo, o si no había otra causa que lo mantenía así al paciente. Por eso hay que estudiar cada caso, pero en general yo te diría que no, que el estado vegetativo, digamos, es una actividad y un estado persistente que no genera ningún cambio a lo largo del tiempo. Claro, yo lo que estaba leyendo que hubo una persona que tuvo un periodo bastante prolongado de 37 años y que se despertó. Ahora, ese despertarse, ¿cómo es? ¿Que abrió los ojos y salió de la cama o...? No, mira, estos pacientes son pacientes 100% dependientes. Estos pacientes no pueden bañarse, necesitan formas de alimentación e hidratación artificial, son pacientes con gastrostomía, son pacientes que hay que rotarlos cada hora porque si no se escaran, se lesionan. Bueno, el gran problema es la infección. Yo creo que si se ha despertado, ha abierto los ojos, capaz ha respondido a alguna orden, pero no mucho más que eso. ¿Esa orden es algún estímulo? Claro, son estímulos a la luz, son estímulos al llamado, reconocen a veces la voz de un familiar o alguna música. Yo siempre recomiendo que a estos pacientes se les ponga un auricular con música, que haya fotos alrededor de la habitación o de la cama. Todo esto estimula y ayuda a que el paciente se pueda recuperar, pero la evidencia y la realidad es que la recuperación es mínima. Ajá. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Habla Miguel San Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Estado de vegetativo es sinónimo de muerte cerebral? No, muy buena pregunta. Por el tema de la ablación de órganos, todo esto que cuando se empieza con todos estos temas, que se habla de muerte cerebral, pero por eso la pregunta con respecto al estado vegetativo. Está bien. Mira, cuando nosotros hablamos de muerte, la muerte se puede diagnosticar de dos formas y clasificar de dos formas. Una es el criterio habitual, que es la detección cardiocirculatoria, es decir, que el paciente no tenga pulso, tenga una sistolia, no tenga respiración, y eso hace diagnóstico de muerte. Eso uno lo puede hacer en la casa, en el domicilio de un paciente, lo puede hacer en la guardia, etcétera. Esa es una forma de hacer diagnóstico de muerte. La otra forma de hacer diagnóstico de muerte es la muerte bajo criterios neurológicos, o también llamada muerte encefálica, que legalmente es lo mismo que muerte. Y esta se hace diagnóstico en la terapia intensiva. Acá, para hacer diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, hace falta tener al paciente sostenido. Cuando hablamos de sostenido, hablamos de un paciente en respirador, en asistencia mecánica ventilatoria, un paciente que puede necesitar drogas para mantener la presión, un paciente que necesitamos que todos sus signos vitales estén estables. Y el diagnóstico se hace cuando hay signos neurológicos compatibles con inactividad del tronco cerebral y del cerebro, y con alguna serie de estudios complementarios que pueden ayudar a hacer el diagnóstico. La característica fundamental es que los pacientes tengan
reflejos de tronco abolidos. Bueno, hay muchos reflejos de tronco que nosotros realizamos para hacer, digamos, el diagnóstico de muerte encefálica. El primero que siempre hacemos es la midriasis reactiva, es decir, que no haya ninguna respuesta pupilar al estímulo de la luz y los pacientes tengan midriasis. Después vamos bajando por todos los nervios del tronco y vamos haciendo los diferentes estadios diagnósticos. Pero lo principal es que todos los reflejos de tronco estén abolidos. Y después se hacen estudios complementarios, como por ejemplo un electroencefalograma, donde no se ve ninguna actividad cerebral, y en algunos casos hace falta alguno más, como por ejemplo un Doppler transcraniano. Eso generalmente lo hace un equipo, que es un equipo acá en Buenos Aires, el equipo de Buenos Aires Trasplante, o el INCUCAI, también conocido como INCUCAI, que van a la terapia y hacen el diagnóstico de muerte. Y ahí uno puede legalmente decirle al familiar que su familiar querido ha fallecido. Esto no quiere decir que cuando lo vean el corazón no esté latiendo, porque el corazón está latiendo, pero el corazón está latiendo de manera artificial. Y esa es la forma de hacer diagnóstico de muerte encefálica. El estado vegetativo es otra cosa. El estado vegetativo hay vida, ¿no? Y hay esto, lo que yo decía, estos ciclos de apertura y cierre de los ojos. Generalmente hay una ausencia total de la conciencia, pero se preservan todas las funciones del hipotálamo y del tronco. Eso hace que el paciente pueda respirar. No sé si se entendió. Sí, clarísimo. Y por ahí el familiar ve que el paciente está en la cama, ¿no? Sí. Que ve el monitor y que el monitor hay registro, que ve que por ahí se le infla el pecho porque está conectado a un respirador. Ahora, ese paciente, para decir que está en coma o que está en muerte cerebral, ¿cuál es la diferencia? Que tiene actividad el cerebro. Claro, digamos, la muerte cerebral no hay actividad cerebral. Bien. Para hacer diagnóstico de esa inactividad cerebral es la ausencia de todos los reflejos de tronco más un estudio complementario. También se hacen otros estudios que se llaman test de apneas. Básicamente, para que se comprenda, lo que hacemos es desconectarlo del respirador un ratito. Lo desconectamos del respirador un ratito y vemos si hay algún movimiento respiratorio o no. Si hay movimiento respiratorio, eso quiere decir que no hay muerte cerebral. Bien. Y si hay movimiento respiratorio, esto quiere decir que, bueno, todavía hay posibilidad de vida, ¿no? Doctor, y cuando se habla de coma farmacológico, muchas veces si está en coma farmacológico, lo sacaron del coma farmacológico, ¿nos puede explicar qué es? Sí, el coma farmacológico, cuando hablamos de coma es la misma definición, ¿no? Inconsciencia con los ojos cerrados. Pero acá hay una causa transitoria, por lo menos, que genera esta situación. Esto es de práctica habitual en la unidad de cuidados críticos, en donde nosotros le damos, bueno, diferentes tipos de sedantes para tratar la enfermedad que tiene ese paciente. Hay pacientes que por su gravedad, por cuadros neurológicos, respiratorios, hemodinámicos, quirúrgicos, necesitan bajar todo el metabolismo y todo el consumo de oxígeno para que los diferentes tratamientos hagan un mejor efecto. Entonces, para eso nosotros los sedamos. Y bueno, esto es una situación transitoria. Hay pacientes que necesitan, por la gravedad de su enfermedad, estar una semana, 2 semanas, pero generalmente ahora la tendencia actual mundial en los pacientes críticos es utilizar la menor cantidad de sedación posible, porque a mayor cantidad de sedación, bueno, hay mayores complicaciones de todo tipo. Pero el coma farmacológico es una situación transitoria y completamente reversible, ¿no? Bueno, la verdad que nos ha dejado con la boca abierta, porque montones de conceptos que por ahí uno Sí. Estando en el ambiente médico por ahí los conocía, pero bueno, Claro. la verdad que ha y sido hay muy mucho claro. mito alrededor de esto también, hay mucho No, mito. y en lo que hablabas de muerte cerebral, hasta hay muchos médicos que no entienden muy bien el tema de muerte cerebral, y hasta he escuchado en medios masivos en radios y en televisión Sí. que decían que no, que le sacan los órganos al paciente vivo. Entonces Claro. yo digo, bueno, es una barbaridad eso que están diciendo. Claro. No tenía el teléfono para comentarlo en ese momento, pero hasta médicos cometen esos errores porque muchas veces no le queda claro la diferencia del estado de muerte cerebral o estado vegetativo o coma. Sí, seguro, es una problemática, digamos, a diario, que bueno, es por desconocimiento, pero bueno, el mayor problema lo tenemos cuando tenemos que informar a la familia de esta situación. Generalmente hay un equipo compuesto por psicólogos, neurólogos, intensivistas del INCUCAI que informan esta situación a la familia,
pero hemos tenido hace unos años un caso en la terapia intensiva que un paciente tenía diagnóstico de muerte cerebral. Y como dije anteriormente, esto es compatible con muerte, es decir, es una situación irreversible. Claro, el paciente está muerto. Está muerto. Es lo mismo decir que está muerto en la casa, está muerto. No hay ningún tipo de dudas fisiológicas y legales para hacer el diagnóstico. Pero la familia, por motivos religiosos, se negaba a sacar el respirador y se negaba que le saquemos todas las drogas que nosotros le estábamos infundiendo. Por un lado, nosotros teníamos todo el derecho y todo el amparo jurídico legal de retirarle todo, pero por el otro, la familia había puesto un abogado, se había, puesto al lado del paciente las 24 horas y se negaba que toquemos el respirador. Así que es una situación cultural muy difícil de hacer entender. Este paciente se fue complicando, como es habitual en estas situaciones, y se terminó falleciendo de una detección cardiocirculatoria. Pero teníamos en la habitación un muerto que lo sostuvimos durante un tiempo. Manteniéndolo. Claro, manteniéndolo, sí. Manteniéndolo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo y por habernos aclarado estos temas. Bueno, saludos a la mesa y a disposición cuando lo necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvimos en contacto con el doctor Fernando Lipovetsky, médico especialista en terapia intensiva, coordinador de terapia intensiva de la terapia del Hospital Universitario de La Guay, que nos estuvo hablando de las diferencias de coma, estado vegetativo y muerte cerebral.